Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. En este 17º domingo del tiempo ordinario, proclamamos el texto de Mateo 13, del 44 al 52. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene para comprar aquel campo. También el reino de los cielos se parece a un comerciante que busca perlas finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, va a vender todo lo que tiene para comprarla. El reino de los cielos se parece a una red que se lanza al mar y recoge toda clase de peces. Cuando la red está llena, los pescadores la arrastran a la orilla y, sentándose, guardan en canastas los pescados buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los justos, y a los malos los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y desesperación. ¿Entendieron todo esto? Ellos le contestaron, sí. Jesús añadió, cuando un maestro de la ley se hace discípulo del reino de los cielos, se parece a aquel dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. Algunos elementos del contexto. Al igual que los domingos anteriores, seguimos con el mismo contexto literario. Los discursos de Jesús sobre las notas distintivas del reino y sobre las notas distintivas o la identidad del Dios que busca reinar. Todo esto lo encontramos en Mateo capítulo 13. El texto de este domingo son las tres últimas parábolas de las 7 que hay en Mateo 13. Se trata de la parábola del tesoro escondido, de la perla comprada y de la red llena de pescados. Los versículos finales corresponden a la conclusión de todo el discurso en parábolas. En el siglo I, en tiempos de Jesús, la manera de preservar un tesoro era enterrarlo, esconderlo en el campo. Era la forma común de librarlos de ladrones y, en tiempos de guerra, protegerlos. Una manera de hacer riquezas en el tiempo de Jesús era lo que se dedicaban estas personas de la parábola: comprar y luego revender las perlas finas que compraban a menos precio. En el entorno al mar de Galilea o el lago de Galilea, la pesca era la principal actividad. Existían pequeños sindicatos que se repartían la actividad pesquera. Estaban los pescadores que salían a pescar, luego grupo de personas que salaban los pescados, intermediarios luego que los vendía en las ciudades cercanas, las aldeas más grandes y cercas del lago de Galilea. Cuando se habla de que echan la red al mar, son principalmente dos los tipos de redes que había en aquel tiempo. Aquí se trata de la red de arrastre, la que se emplea al interior del lago y que requiere de varios pescadores. Los versículos finales ponen como ejemplo al maestro de la ley. Es de los pocos textos de los evangelios en que hay una valoración positiva del maestro de la ley y se apunta a su oficio. Él es quien estudia y quien tiene la tarea de dar a conocer con autoridad la voluntad de Dios que se contiene en las Escrituras de Israel. El texto tenemos que entenderlo a partir de su organización. Encontramos primero una idéntica estructura en los versículos 44-45, estructura hecha con 3 verbos: encontrar, vender y comprar. Luego encontramos un relato del 47 en adelante y hacia el final de esa perícopa, de ese pasaje, la explicación del relato. Existe una lógica de búsqueda y posesión: encontrar, vender, comprar, búsqueda y posesión. El reino hay que atesorarlo porque es lo que realmente vale. El reino de los cielos se parece al tesoro escondido. El reino de los cielos se parece
al comerciante que busca perlas finas, el reino de los cielos se parece a la red que saca muchísimos peces. Hay algo que es mucho más satisfactorio que otras cosas. Hay algo que es mucho más vitalmente importante que otras cosas. Esas otras cosas hay que dejarlas cuando uno encuentra lo vitalmente importante. Esa es la lógica de la búsqueda y de la posesión. Se trata entonces de encontrar el reino, de valorar el reino por sobre todo. Esto exige actitudes cristianas hechas de decisión, de valorar lo de Cristo y lo que Cristo nos enseña, y de relativizar aquellas cosas que nos están impidiendo el acceso al reino, o que simplemente sin impedirlo no son tan importantes, tan fundamentales como la riqueza del reino. Del versículo 47 al 50 cambia la lógica. Antes era la lógica de la búsqueda y de la posesión, ahora se trata de la lógica del juicio y la distinción. En el reino y al final de los tiempos habrá separación de los que son dignos del Padre que reina, de aquellos que no son dignos del Padre que reina. Al final de los tiempos solo habrá cabida para los justos, aunque ahora, en este tiempo histórico del reino, convivan malos y buenos. Los justos convivan con los malos y con la maldad. La actitud ahora es diversa, las disposiciones son diversas, se trata de reconocimiento porque va a haber una separación y un destino final. La primera parte de la parábola está centrada en el ámbito histórico. La segunda parte, los pescados que se separan, ¿no? Y que luego se protegen los buenos y se echan al mar los malos, pertenece al ámbito del cumplimiento escatológico del reino. Cuando hablamos de comerciante, versículo 45, el término que se emplea es émporos. Se trata de una persona que se dedica a eso, a comprar perlas finas y venderlas a mejor precio. Versículo 48-49 habla de una red llena, está hablando del fin del mundo, alude a la madurez del reino aquí en la tierra y a su consumación escatológica. El segundo momento de la parábola se trata de una conclusión con una comparación. La pregunta no es solo por la última parábola, sino por todo lo que Jesús le ha contado a sus discípulos en Mateo 13. ¿Entendieron todo esto? Las parábolas la entendieron. ¿Entendieron cuáles son las características del reino? ¿Entendieron cuáles son las características del Dios que busca reinar? Versículo 52 pertenece al ámbito sapiencial. El sabio es el que busca la sabiduría por sobre todo. Como este sabio, que entiende que su sabiduría es la principal riqueza, así también el discípulo debe buscar el reino y hacerse discípulo del reino. El discípulo de Jesús tiene que hacerse discípulo del reino. Al sabio le corresponde investigar lo pasado y lo futuro. Así descubrirá que Jesús cumple lo prometido por Dios. El reino es como la actividad de un maestro de la ley, de un sabio dedicado a la ley. El reino es sabiduría de Dios para el ser humano. Discípulo del reino es lo mismo que hacerse discípulo de Jesús. Aparece en el versículo 52. Maestro de la ley se hace discípulo del reino. El discípulo del reino es quien se hace discípulo de Jesús, o dicho al revés. Quien se hace discípulo de Jesús se hace discípulo del reino. Solo el discípulo de Jesús entiende el misterio del reino de Dios. La muchedumbre no entiende, porque la muchedumbre no es discípulo, no es del ámbito discipular. Para llamar a sus discípulos, Jesús de entre la muchedumbre escoge a unos. Esos son los discípulos. Y luego, de entre los discípulos, escoge a otros. Esos son los apóstoles. Discípulo
es quien hace el éxodo del gentío a discípulo, y como tierra buena recibe la enseñanza del Hijo Maestro, que lo abre al misterio de su Padre. La clave de lectura de la parábola es Jesucristo. La clave de ingreso al reino es Jesucristo. Entender la parábola es entender a Jesús. Ingresar al reino es hacerse discípulo de Jesús. El mensaje lo podemos resumir en los siguientes puntos. La valoración y el amor al reino lo relativiza todo, haciendo posible la entrega por un bien superior e integrador. Cuando se trata de Jesús, la renuncia es por una mutua pertenencia del discípulo con Jesús. Lo demás sobra. El reino se manifiesta en la obra de Jesús y su enseñanza. Seguirlo es ingresar al reino, es decir, al ámbito de la soberanía de Dios como Padre, que recrea al discípulo como su hijo y le pide confianza, obediencia, imitación. 3 notas distintivas de un hijo del siglo I en Israel. Hay total continuidad entre la etapa histórica del reino, que exige, que pide decisión, valoración, relativización, y su etapa de cumplimiento escatológico, que exige reconocimiento, separación, destino final. El destino final no es sorpresa, pues depende de la opción y apertura a Dios en este tiempo histórico. Lo que ocurra con nosotros al final de los tiempos va a depender de la opción en relación con Jesucristo en este tiempo histórico. La misión de la Iglesia es llenar el reino, es decir, la red, símbolo del reino, de peces. La Iglesia no está para juzgar, no puede pensar en puritanismos, pues en la época histórica del reino conviven malos y justos. De aquí la paciencia cristiana, que no se esfuerza por discriminar y separar, sino por aceptar a todos, ofreciendo el bien para convertir a los malos, para convertir aquellas cosas que no están o que no son dignas de un reino, de un Padre que ama la bondad, la belleza, la verdad. El maestro de la ley se propone en la parábola como modelo del discípulo, escrutando lo antiguo, se refiere al Antiguo Testamento, y lo nuevo se refiere a Jesucristo, que cumple las promesas del Antiguo Testamento, alcanza la certeza de fe que Dios reina sobre su pueblo tal como lo prometió. El reino es el cumplimiento de las promesas de Dios. Oremos. Padre, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, pero que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.